Del año comienza con deseos y promesas. Deseos de conseguir algo que todavía no se ha logrado. Promesas de cambiar lo que sabemos que debemos cambiar. La gente del mundo, los no creyentes, cada año que comienza se hacen promesas. Prometen que van a dejar de fumar, van a dejar de beber, van a dejar de hacer drogas, van a dejar de ser menos dormilones, van a ir menos al casino, van a comer menos para bajar de peso. Muchas promesas, ¿o no? Los creyentes prometen orar más, ser mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos. Y la mayoría, entre usted y yo, prometen leer más la Biblia. En un año voy a leer la Biblia. Bueno, todos comienzan cada año con la intención firme de lograr aquello que se propusieron. Pero mientras avanza el año, hay ciertas situaciones que poco a poco los van haciendo olvidar los propósitos que se pusieron al principio del año. A tal punto que en la mayoría de los casos no ven cumplidas esas metas que en el inicio del año se propusieron o se trazaron. Ahora, nosotros los cristianos sabemos que no es bueno hacer promesas. No sé si sabían esa, porque reconocemos que las promesas son simplemente promesas. Y a Dios no le gustan que hagamos promesas que no vamos a cumplir. Eclesiastés 5 dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ay, ay, ay. Eso está en Eclesiastés capítulo 5. Así que, aunque sabemos que no debemos hacer promesas, debemos trazarnos metas y propósitos. Y las metas y propósitos deben hacerse a través de la oración. Nuestra oración y deseo para este nuevo año debe ser, primero y principal, mejorar nuestra condición espiritual y mejorar nuestra relación con Dios. Esa es la mejor manera que podemos comenzar el nuevo año. Porque, como dice Moisés, el autor del Salmo 90, que la vida es breve y transitoria. Moisés dice: acabamos nuestros años como un pensamiento. ¡Wow! Y es una realidad que nuestros años pronto pasarán y rápidamente volarán como un pensamiento. Y lo único que importa es lo que permanece para siempre. El apóstol Pablo escribió a los Efesios y dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Efesios capítulo 5. Nosotros, hermanos, aquí en el Ministerio Hispano de Calvary Chapel de Costa Mesa, no queremos desaprovechar mal el tiempo. Sabemos que estamos viviendo en tiempos muy malos, tiempos difíciles. La familia se deteriora, la economía se deteriora. Escuché que están aumentando los intereses. Si aumentan los intereses, se nos hace imposible comprar
aquellos que están ahorrando para comprar una propiedad o para comprar un auto. Bueno, los valores humanos se deterioran cada día más con una rapidez increíble. Por eso sabemos que nuestra vida es fugaz y pasajera, y no vale la pena desperdiciarla en lo que no nos traerá provecho para la eternidad. Yo como pastor, aquí he estado meditando en estos últimos tiempos y preguntándome cómo podemos mejorar espiritualmente. ¿Cómo podemos mejorar lo que hicimos el año pasado? Aunque fue un buen año para nuestra iglesia. ¿Cómo podemos impactar a nuestra comunidad y a nuestros propios familiares de una manera más excelente para glorificar a nuestro Dios y Salvador Cristo Jesús? Y me lo sigo preguntando. Y me he puesto a pensar en los mensajes que hemos tenido en este último año, qué nos ha mostrado el Señor que debemos hacer. Bueno, hemos hablado mucho sobre la importancia de la oración, la importancia de mantenernos continuamente en oración por todo. Hemos hablado de tener una relación personal con Dios continua y que nuestra oración sea continua. Hemos hablado es más, cada domingo hemos hablado de nuestros hermanos misioneros, que debemos mantenerlos en oración y ayudarlos materialmente para que no tengan que pasar necesidades. Hemos hablado de ser más serviciales, de comenzar a servir en la iglesia usando los dones que Dios nos ha dado para bendecir a los demás hermanos y a través de nuestro servicio glorificar a Dios. Hemos hablado de mejorar el ministerio de alabanza y adoración y gracias a Dios estamos en el proceso de hacerlo. Queremos que nuestra alabanza al Señor sea espiritual y con eso no quiero decir que lo que se ha hecho hasta ahora no sea espiritual, pero nuestra intención es llevar a la congregación a una adoración superior a nuestro Dios, con alabanzas menos comerciales, con alabanzas que todos conozcamos y las cantemos con el corazón, no teniendo una alabanza o dos alabanzas nuevas cada semana que tenemos que estar leyendo. A mí me gusta que podamos cantarlas porque las conocemos de corazón. Alabanzas teológicamente correctas. Por mucho tiempo hemos deseado que nuestro ministerio de jóvenes sea más atrayente para ellos y que haya crecimiento en ellos. Bueno, quiero pensar que lo estamos logrando, ya que nos hemos tenido que ir al segundo piso, tenemos entre 30 y 40 jóvenes de junior high y high school en cada servicio. Hemos agregado un ministerio de 18, o sea, de college, de universidad, de 18 para arriba, y estos son todos servicios en inglés. Ahora estamos planeando, y ya está creo casi en marcha, vamos a tener que dividir junior high y high school. Así que creo que sexto, séptimo y octavo grados van a estar juntos y la high school también juntos, separados, digamos. O sea que creo que hemos logrado bastante en este año. Tenemos los deseos de mejorar en todo porque queremos servir a nuestro Señor de una manera mucho mejor, pero no lo vamos a hacer simplemente con el deseo de hacerlo, eso sí se lo voy a decir, porque si es así,
lo único que vamos a hacer es simplemente un deseo y una promesa más. Ahora, tampoco queremos hacer estas cosas con el pensamiento o la intención de que Dios vea que somos buenos, o pensando que si lo hacemos nos va a ir mejor. Yo sé que en algunas iglesias se enseñan eso. Mi deseo es que lo hagamos como resultado de nuestro amor a Dios, no como un mandamiento o por obligación, sino como el fruto del Espíritu habitando en nosotros. Y para poder hacerlo de esa manera, tenemos que entender la diferencia que hay entre hacer por obligación y el hacer con el corazón. Pablo, escribiendo a los filipenses desde la cárcel en Roma, nos da una buena perspectiva del significado de una vida nueva, o en este caso, un año nuevo, y sobre la diferencia del hacer las cosas por amor y no por obligación. En Filipenses capítulo 3, Pablo comienza diciéndoles que todos sus logros, todos sus títulos, su posición como fariseo y del cumplimiento de la ley, y que ya nada de eso tenía importancia para él por haber conocido a Cristo Jesús. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 4. Filipenses capítulo 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 4. Híjole. ¿Estamos allí? Amén. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En otras palabras, todo ese pasado que me puso en un lugar tan alto en lo referente a la ley, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. En Hebreos capítulo 9, no vayan allá, pero ahí dice que Pablo, dije Hebreos, en Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9 cuenta de que Pablo iba camino a la ciudad de Damasco para perseguir a la iglesia, llevando cartas del sumo sacerdote que lo autorizaban para mandar a prisión a todos los que creyeran en Cristo Jesús. Y mientras Pablo se dirigía hacia Damasco, llevando amenazas de muerte contra los creyentes, justo antes de llegar a la ciudad, cerca del mediodía, apareció una luz desde el cielo más brillante que el sol del mediodía. Pablo cayó al piso y ahí el Señor le habló y le dijo: Saulo, Saulo. Saulo era el nombre que tenía Pablo antes de llamarse Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos capítulo 9, versículos 4 y 5. En ese momento, Pablo fue convertido. Pablo conoció a Cristo en el camino a Damasco y repentinamente, tras haber conocido a Cristo, todo lo que Pablo había estimado importante hasta ese momento de su vida, todos sus créditos religiosos, todo su trasfondo religioso, lo consideró como pérdida por amor a Cristo. Incluso perdió todas sus amistades de Jerusalén,
¿Por qué? Porque después lo querían matar. Pablo aquí está escribiendo esta carta a los filipenses unos 30 años después de la experiencia en el camino a Damasco. Y les dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y en el siguiente versículo, en el versículo 8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. En otras palabras, tuve esta experiencia hace 30 años atrás y hubo un gran cambio en mi vida. Todo ese pasado de legalismo y relación legal que yo tenía con Dios, todos esos esfuerzos en mi propia carne, los estimo como pérdida. Incluso ahora, 30 años después, los considero como pérdida. Saben, hay gente que habla acerca de las experiencias o la experiencia que tuvo en Cristo años atrás. Gente que dice, tuve una experiencia tan hermosa, el Señor vino a mí de una manera poderosa que no tuve más que dedicar mi vida completamente al Señor. Fui tan movido, tan tocado por el Espíritu de Dios en mi vida que no pude resistirme. Desafortunadamente, muchos de ellos volvieron a recoger todas esas cosas que habían estimado como pérdida, las malas cosas que habían dejado de hacer, y ahí tú puedes poner lo que te puedes imaginar, las volvieron a tomar y se volvieron como inconversos nuevamente. Las experiencias del pasado tienen validez si son trasladadas al presente. Porque si la experiencia pasada no ha sido trasladada al presente, entonces realmente no sirve. Realmente no hay valor en decir, estimé esas cosas como pérdida por Cristo hace 20 o 30 años, si las recojo de nuevo y otra vez me vuelvo como un no creyente con ellas. Y tenemos mucha gente así en la iglesia. Ahora, siguen viniendo a la iglesia, pero ya han perdido ese fuego del principio, donde fue el cambio en su vida, donde dejaron las drogas, donde dejaron el alcohol, donde dejaron ser, iba a decir viejo rabo verde, pero no lo puedo decir porque mi señora se va a enojar. O sea, todos esos malos vicios, y hoy nuevamente los volvemos a tomar. Debemos ser capaces de transferir la experiencia pasada a la relación presente si es que queremos contarla como una experiencia válida. Y les voy a decir más. Cuando vienen y me dicen, el Señor me encontró, yo le esto y que el otro. ¿Sabes? No estoy interesado en lo que pasó en tu vida hace 10, 20 años atrás. En lo que estoy interesado es en saber cuál es tu relación con el Señor hoy, ahora. Eso es lo importante. He escuchado de hermanos o gente que dicen que aceptaron al Señor y por un tiempo estuvieron viajando a un país y bajaban a otro país, sirviendo, y iban a México, iban a El Salvador, y en viajes misioneros. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Pero ¿qué estás haciendo ahora? Ahora no estás haciendo nada. Pablo dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo
y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Me encanta esa frase. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Creo que nosotros somos personas muy bendecidas. Es más, somos las personas más bendecidas y privilegiadas del mundo. Hay mucha gente en el mundo que nunca ha tenido la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Gente que vivió y murió sin haber tenido una Biblia en sus manos, sin haber sabido de Cristo Jesús. Nosotros no solo tenemos la excelencia del conocimiento de Jesús, sino que también tenemos el privilegio de reunirnos y estudiar la palabra de Dios juntos, semana a semana. Lo que muchos hubieran dado por la oportunidad de reunirse aquí con nosotros, en este ambiente hermoso donde vivimos. Frío, calor, siempre la misma temperatura. Pablo dijo, por amor del cual lo he perdido todo. Y saben, de hecho Pablo lo perdió todo. Fue completamente dejado de lado por sus compatriotas. Y hay quienes creen que hasta su esposa lo dejó cuando se convirtió. Cuando Pablo recibió a Jesús, en lo que respecta a su gente, él estaba muerto. No existía más. Pero él dijo, esas cosas que eran importantes para mí, esas cosas por las que viví, las tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo había sobresalido en la justicia de la ley. Era irreprensible, dijo. Pero aquí dice que lo desechaba todo por el conocimiento de Cristo Jesús, que estimaba a todas las obras del pasado como un esfuerzo desperdiciado, como basura. Mi deseo es conocerlo a Él y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, Pablo se da cuenta de que la verdadera justicia es un asunto de fe y no de obras. Es la justicia de Dios que viene a través de la fe en Cristo Jesús. No nuestra propia justicia, es la justicia que es atribuida a aquellos en que creen en Cristo Jesús. La misma justicia que tuvo Abraham cuando Dios le contó su fe por justicia. Pablo escribió a los Gálatas en el Gálatas capítulo 3, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue considerado por justicia. Gálatas capítulo 3. Yo puedo intentar ser justo ante Dios por mis propias obras y por mis propios esfuerzos, pero para eso primero debo establecer el estándar que constituye la justicia. Debo establecer qué está bien y qué está mal. Y habiendo determinado qué está bien y qué está mal, puedo entonces tratar de hacer lo que está bien, tratando siempre de trabajar duro en hacer lo correcto, pero trabajando solamente miércoles y domingo no creo. La tenía que meter esa. Puedo trabajar duro para desarrollar mi propia justicia, pero normalmente lo que ocurre cuando la gente hace eso
es fomentar el orgullo propio. Padre, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy un borrachito, drogadicto, ni mujeriego. Padre, te doy gracias porque soy tan bueno. Hey, ¿no lo hemos dicho nosotros algunas veces? Yo no soy como él, hijo, no. ¿No qué? ¿No le dijiste a tu esposa eso? O alguna esposa habrá dicho, ay, viste, viejo, yo no soy chismosa como... Ahora, el problema de ser justo por mis esfuerzos y por mis obras es que podré estar muy bien, podré haber vivido toda mi vida de acuerdo a las reglas hasta este momento y nunca haberlas violado. Podré haber andado de manera que la palabra justo se convierte en mi nombre. Sergio el Justo. Pero ¿saben qué? Esta tarde, cuando salgo de la iglesia y voy rumbo a casa con toda la familia en el auto, me sale un loco en la autopista, me cierra el paso, me hace una señal con el dedo, no para saludarme, sino para mandarme a freír churros. En ese momento me pongo como loco, me vuelvo más loco que él y le comienzo a pitar y a gritarle un montón de barbaridades y todas mis buenas obras de justicia se van por la alcantarilla y la palabra justo es delete, borrada. Lo eché todo a perder. Y qué pena, porque en toda mi vida no había hecho nada mal. Seguí todas las reglas, bueno, hasta ese momento, pero ahí la eché todo a perder. Ahora, ¿se dan cuenta? No hay ninguna seguridad en esa clase de justicia por ser bueno. O sea, por hacer todo bien, como pensamos nosotros. ¿Por qué? Porque podría perderlo en cualquier momento. Pero no es así con la justicia de Dios, que me ha concedido a través de mi fe en Cristo Jesús. Porque cuando alguien me haga algo malo y yo pierda la cabeza y comienzo a tocar bocina o gritar, el Espíritu de Dios me dice, Sergito, ¿no te acordás que sos pastor y llevas toda la familia en tu auto y tenés la calcomanía de la palomita atrás? Bueno, de repente me doy cuenta de lo que estoy haciendo, me siento re mal, levanto la cabeza y digo, lo siento, Señor, ese no es un buen testimonio de ti, para ti, perdóname. Y ¿saben una cosa? Inmediatamente soy perdonado. El Espíritu me mostró lo que estaba haciendo mal, me arrepiento, le pido perdón a Dios y mi pecado es totalmente perdonado. No permanece en mí. Y mi fe en Jesús no tambalea. Mis acciones podrán tambalearse, pero mi fe en Él y mi justicia, mi fe no tambalea, ni la justicia que me es conseguida por la fe en Él tampoco tambalea. Pablo se da cuenta de que la verdadera justicia es un asunto de fe y no de obras. Es la justicia de Dios que viene a través de Cristo y no nuestra propia justicia. Ustedes se preguntarán, ¿por qué el pastor pone tanto énfasis en esto? Porque mucha gente trata de seguir todos los mandamientos y vivir una vida intachable para conseguir su salvación, creyendo que serán salvos por sus buenas obras.
Y no es así. Yo no soy salvo por mis buenas obras. Soy salvo por creer en Cristo Jesús. Las obras, bueno, es el fruto de tener a Cristo Jesús. Mis buenas obras no son para quedar bien con Dios. Lo hago porque Dios está en mi corazón. Y el efecto de eso, el fruto del Espíritu en mí, es obrar con amor y hacer las cosas con amor, no por obligación. De manera que para lograr todos los objetivos que nos estamos proponiendo para el nuevo año 2017, debe ser de esa manera, haciendo las obras desde el punto de vista espiritual y no religioso. Esa debe ser nuestra manera de vivir. Pablo dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ya sé, cuando comenzamos leyendo el versículo 10, todos decimos, yo quiero conocerlo y recibir el poder de la resurrección. Pero Pablo continúa, y la verdad que no sé si me gusta tanto, no, la verdad no me gusta tanto. Dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. No me gusta esa parte de los padecimientos. Me gusta el poder, pero no me gusta padecer, por nada. Nuestra carne se rebela en contra del sufrimiento. Bueno, para los discípulos de Jesús fue muy difícil cuando Jesús empezó a hablar acerca de los sufrimientos que iba a tener que experimentar. ¿Recuerdan a Pedro lo que dijo? Cuando el Señor le dijo que en Jerusalén iba a ser detenido, maltratado y finalmente muerto. ¿Qué hizo Pedro? Pedro dijo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Eso está en San Mateo 16. La expresión de Pedro fue un clamor natural del ser humano. Decirle a Jesús que se guarde del sufrimiento. Diferente a Pablo, que aquí dice que está dispuesto a seguir a Jesús hasta la muerte. Ahora, por favor, no juzguen a Pedro, ¿ok? Pedro dijo esto antes que el Espíritu Santo venga y habite en él. Pablo lo dijo después que el Espíritu Santo estaba en él. Por eso dice, quiero conocerlo completamente y quiero el poder de su resurrección. Pero ¿saben una cosa? No pueden conocer el poder de su resurrección, si no conoces antes la cruz. Jesús no fue resucitado hasta que primero fue a la cruz. La vida resucitada siempre viene después de la vida crucificada. El poder de la resurrección viene después de la participación de los padecimientos de la cruz. De manera que, si quiero conocer el poder de la resurrección, primero tengo que experimentar la participación en los padecimientos, en la muerte en la cruz. ¿Pero qué muerte me refiero? A la muerte de mi viejo ser, de mi vieja naturaleza, que muera. Pablo dice, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pero no se puede alcanzar la resurrección de los muertos, a menos que haya muerto al viejo yo primero.
Jesús no pudo experimentar el poder de la resurrección hasta que fue a la cruz. La cruz fue esencial y necesaria para que él pudiera experimentar el poder de la resurrección. Y lo mismo es verdad para nosotros. Si estoy crucificado con Cristo, entonces podré experimentar el poder de la vida resucitada. ¿Saben? Mucha gente no ha experimentado el poder de la vida resucitada porque se espantan de la participación de los padecimientos y de la vida crucificada con Cristo. ¿Por qué? Porque nos aferramos a la carne y no queremos verla clavada en la cruz. Me encantan las cosas de la carne, nos encanta el pecado, los lujos, los placeres del mundo, y no queremos deshacernos de esas cosas que nos han tirado abajo. Quiero aferrarme a las cosas de la carne. Y para nosotros, que somos sanos, pero sí nos aferramos al trabajo, a querer trabajar 7 días a la semana. 8 si tendría la semana, también lo trabajaríamos. 2 trabajos, 3 trabajos, porque queremos la tremenda camionetota que queremos comprar. Sí, sí. Nunca conoceré la vida de Cristo resucitado hasta que haya experimentado la participación de sus padecimientos, las pruebas. A nadie le gustan las pruebas, pero ¿sabes qué? Las pruebas te van moldeando, te van purificando, te van quitando la basura porque estás creciendo, estás madurando a través de las pruebas. Hay gente que no, hay gente que le viene la prueba y empieza a llorar. Las pruebas son buenas. Versículo 12 dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello que para lo cual fui también nacido, alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hemos sido alcanzados por Cristo y todos podemos mirar hacia atrás al momento cuando el Señor nos alcanzó y nos dijo, yo te he escogido para que seas mi discípulo. ¿Y qué hicimos? Cambiamos de rumbo para seguir a Jesús. Eso fue automático. Ahora, cuando el Señor nos tomó, tenía en mente un plan y un propósito para cada una de nuestras vidas. El Señor sabía exactamente lo que quería que ustedes hicieran. Tenía una obra para cada uno de ustedes que hicieran. Pablo dijo, todavía no he alcanzado aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. El Señor me alcanzó, pero cuando lo hizo tenía un propósito en mente y todavía no he cumplido ese propósito. Lo está diciendo 30 años después. Ahora, entre between you y en mí, por el hecho de estar aquí sentados hoy, todos nosotros podemos decir lo mismo. Todavía no he alcanzado aquello por lo cual fui alcanzado. Y la razón que podemos decir eso es simplemente por el hecho de estar aquí. ¿Para qué nos alcanzó el Señor? Para que podamos compartir con Él las glorias eternas de su reino. Para que cuando Dios haya terminado con nosotros aquí en la tierra, estas vestiduras de carne caigan, Él nos levante para tomar el premio eterno y estar en el cielo junto a Él. Y un día, cuando ya esté allá, sentado, mirando el rostro de Jesús, maravillado por su gloria, por su amor, por todo lo que veo, le voy a decir al que está al lado mío, che, flaquito,
finalmente alcancé aquello por lo cual fui alcanzado, lo que Dios quería para mí, que estuviera con Él en su reino para compartir con Él en su gloria. Jesús dijo, San Juan 17, Padre, aquellos que me has dado, quiero que desde donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Es por eso que Dios nos alcanzó. Él tiene un plan glorioso y un propósito para nuestro futuro. Él tiene un plan para nuestras vidas. Pero debemos ser como Jesús dijo en San Lucas capítulo 2. Jesús dijo, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Tengo que estar en los negocios de mi Padre Celestial. Todo lo que hago para mí mismo es una pérdida de tiempo y pérdida de esfuerzo, porque me estoy adelantando al plan de Dios. Así que olvido lo que queda atrás, el 2016, y bueno, muchos cometen el error de tratar de vivir en el pasado. Un pasado con un montón de malas experiencias. Y el problema con eso es que siempre regresan al pasado, recordando todas esas malas experiencias. Y muchas veces hasta glorifican su pasado. Y en realidad no están avanzando en su caminar con el Señor, porque están muy envueltos en el pasado. No pueden olvidar, no pueden perdonar, se quedan estancados. Realmente, lo vemos muchas veces cuando hablamos con la gente, cuando esposas que han estado orando por sus esposos para que vengan y se conviertan al Señor por la mala vida que le han dado y que qué sé yo, y que esto y que el otro, orando por los hijos. Y de repente el esposo viene al Señor, cambia, ahora es amoroso, la llena de amor, pero ellas ya están, no quieren saber nada, porque en el pasado le hizo lo que hizo, entonces ya ahora ya, por más que él es amoroso, ya no toma más, ya la trata bien, la quiere llevar a Cancún. Y uno los escucha, me hicieron tanto mal que no puedo superar esto, no puedo creer en lo que me hicieron. Esa gente se queda viviendo en el pasado y siendo destruidas por el pasado. No pueden ir para adelante porque están mirando hacia atrás. Vivir en el pasado siempre trae ese peligro de desánimo que obstruye la iniciativa para el futuro y te trae depresión. ¿Sabes? Dios tiene planes para ti en este nuevo año, pero tienes que dejar atrás el pasado. Tienes que mirar para adelante. No puedes vivir tu vida cargando con esas cargas pasadas, odios, rencores y todo lo demás. Presta atención a esto porque esto fue lo que cambió mi vida. De verdad. Porque puedes ser cristiano